¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lectura de la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Estamos leyendo la Biblia completa y ya estamos casi terminando el Nuevo Testamento. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Espero que me acompañen también en esta preciosa lectura. Para dar una introducción breve, les tendré que decir que la epístola que vamos a leer no se sabía de quién era, no se sabía quién había escrito esta epístola, y a los especialistas les tomó un poco de tiempo determinar que era Pedro el apóstol quien había escrito esta epístola. Y pues dicen los expertos que tiene algunas diferencias literarias y de composición con respecto de la primera de sus epístolas, pero que esta diferencia literaria se puede justificar porque Pedro estaba escribiendo en unas circunstancias distintas. Estaba escribiendo a una congregación en específico, y en la primera epístola la situación era diferente porque estaba escribiendo a una congregación mucho más amplia. Prácticamente estaba escribiendo a todo el continente de Asia. Y vamos a darle lectura para irla descubriendo. Yo también apenas la voy a leer por primera vez. Dice: Capítulo 1. Salutación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Fíjense cómo el estilo literario de la primera carta de Pedro es un poco diferente, pero no es tan diferente. ¿Se acuerdan que a Pedro le faltaron algunos verbos en varias, dos o tres de sus frases? Y aquí como que se extiende muchísimo para dar el verbo que necesita la acción. Entonces los estilos literarios no son tan diferentes como se piensa. Además de que desde el primer versículo está diciendo quién escribe. Dice Simón Pedro. Ahora, otra cosa que iba yo a comentar es esta cadena que viene aquí. Es una cadena de frutos del Espíritu que comienza por la fe, a la cual se le agrega virtud, y después conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es una cadena de diligencias, por decirlo así, o de frutos del Espíritu de Dios, que nosotros tendríamos que ir sembrando, cosechando y desarrollando. Pero como hasta el final dice que se le pone amor, podríamos decir que el amor no es nada más una cosa que todos tenemos, sino que se tiene que desarrollar. Voy adelante 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjense lo importante que es cuando decimos, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me hizo saber, etc. Porque Dios nos habla siempre con voz audible. No es una cuestión de que mi cerebro me hizo pensar que Dios me dijo. No es mi imaginación. No es que yo soñé que alguien me dijo. Es que es una voz física audible. Cuando decimos que Dios me dijo, es algo sobrenatural en nuestro siglo. Porque Dios hablaba así a los apóstoles en los primeros años de la iglesia cristiana, con voz audible, y esta voz se podía escuchar a lo lejos y además la escuchaban las personas que estaban a su lado. ¿Ves por qué dice? Nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Nosotros quiénes? Pues Pedro y los que estaban con él, ya fueran los otros apóstoles o enviados a cargo de la obra. Vamos adelante, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjense qué importancia es todo lo que está diciendo en esta epístola, porque aquí nos está diciendo para qué son las profecías. Ya nos habíamos topado en algún momento con la situación de hablar en lenguas. Hablar en lenguas en la iglesia primitiva era una forma de consolidarse a sí mismo, de edificarse a sí mismo, pero al hacerlo en público había la necesidad de dar una interpretación a lo que se estaba diciendo, en el espíritu. ¿Para qué? Pues para que todos se consolidaran y se edificaran juntos, porque el orar en lengua se edifica a una persona, pero no a toda la congregación. Y en el caso de la profecía es lo mismo. Ninguna profecía es para ti. No hay mecanismo de que abras la Biblia y Dios me dijo que me fuera por tal colonia. Dios me dijo que no me subiera al coche, que me fuera en el metro. No. Ninguna profecía de la Escritura dice es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no nos debe de servir como nuestra voluntad humana operativa, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aguas con decir que Dios me dijo
O aguas con decir que la profecía es para mí, porque es para todos. Vamos adelante, capítulo 2. Falsos maestros y falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, cuando hay algunos que van a dar esa profecía falsa y que además te van a hacer caer, ¿qué profecía? Bueno, hay tantas cosas que se están hablando. De aquí de la Biblia podemos sacar un montón de cosas, ¿no? Ya ni siquiera hablemos tan lejos, tan solo lo del diezmo. A veces el diezmo, mis hermanos, pues no es para los pobres. A veces los que tienen que diezmar son los ricos, pero además los ricos no son herederos del reino. Los ricos no van a entrar en el reino. O sea, ningún rico va a estar viendo este video. No va a tomarse la molestia de seguir a Cristo. Los ricos no. Y para ellos debería ser el diezmo, porque ellos pueden quitarse 10% de su ganancia y darla. Pero si un pobre se quita 10%, ya no come. Ya no come y no está garantizado que va a recibir de vuelta lo que dio, y mucho menos que le va a ser multiplicado. ¿Por qué? Pues porque nadie puede dirigir a Dios. Nadie puede decir: Dios, te doy 10 pesos, ahora regrésame 100. Si no, cualquiera lo haría, todo el mundo lo haría. Peor aún, todos estos van después a negar al Señor. Ese es el fin de toda esa profecía y de toda la enseñanza falsa. Negar a Cristo, negar al que lo rescató. Vamos adelante, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ya ven lo que estoy diciendo, ni siquiera había yo leído esto. Harán mercadería de vosotros, o sea que los van a vender como si fueran mercancía, y con palabras falsas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este juicio que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Fíjense la revelación tan grande que está escribiendo Pedro aquí, que no cabe duda que sí es Pedro, porque el estilo literario es exactamente el mismo. El hecho de hacer un paréntesis larguísimo, abrir otro paréntesis dentro de otro paréntesis y finalmente caer en el verbo que nos quiere mostrar. Pero fíjense cómo dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia.
y no maldicen a Dios. Aún así, vamos adelante, 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Pues no puede ser más claro, ¿no? 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Está hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas, ¿no? Que además, pues barbaridad, que llegan a maldecir a Dios. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjense que importante lo que está diciendo es que si nosotros vivimos en un mundo de error, de maldición, de impaciencia, de pecado, ¿qué hacer? Ahí dice también en los Salmos, ¿verdad? Huir de ellos. Ni siquiera trates de cambiarlos. Huye, huye. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Qué importante, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, claro, como en una guerra, como en una batalla, ¿verdad? 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Está hablando de los profetas y los maestros, fíjense muy bien, pues es un engañador, es un engañador que a sabiendas de lo que debe enseñar, tergiversa las cosas y ahora hasta maldice. Es una guerra en contra de Dios, es una traición, no hay más que decir. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Capítulo 3. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios
los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. También está hablando de las ciencias, ¿no?, que ignoran la creación. A ver, vamos a ver, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya Pedro lo había dicho en la otra carta, ¿verdad? Pedro habla acerca de una primera carta que no sabemos si exactamente sería la que conocemos en el canon en el protocanon o canon principal, o es una carta que se perdió, no lo sabemos. Pero ya en esa carta había dicho esto mismo, que para Dios 1000 años es un día, y viceversa, que un día es como 1000 años. Dice 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis a vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense entonces que Pedro tenía conocimiento de todas las cartas de Pablo. Recordemos que Pablo también amonestó a Pedro en una ocasión, y Pedro estaba enseñando que la ley se tenía que seguir y que se tenía que circuncidar a los gentiles. Entonces Pablo le dice, pues fíjate que tú estás mal. Ahora Pedro tiene en su poder todas las cartas, bueno, copias de las cartas obviamente, y ya las había leído todas, y además sabía que había profetas y maestros que estaban tomando las escrituras para tergiversarlas, para darles otro sentido, para darles otra interpretación y enseñar cosas incorrectas que iban en contra de la voluntad de Dios e incluso para negar la potencia del Dios, para negar que Cristo es Dios, para poner en contra de Dios a las congregaciones y para engañar y que la gente pues no siguiera adelante, que se sintieran mal, que se sintieran tristes y que fueran abandonando el camino de Dios. Así lo dice claramente. Y vamos adelante, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y bueno, pues esto es todo
lo que respecta a la carta de Pablo, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta lectura. Que estén muy bien y que el Señor los bendiga y los mantenga siempre activos, creyendo en su palabra, fuertes, constantes y siempre buscando la verdad, la paz, la sabiduría, la templanza y todo tipo de piedad en este mundo, y que su reino esté con nosotros hasta el fin de los días. Que Dios les guarde. Amén.